Me llamo Darío y esta anécdota que te voy a platicar me ocurrió hace aproximadamente 9 años. Toda mi vida he trabajado como panteonero y en alguna ocasión me ocurrió algo que de verdad jamás lo voy a olvidar. Esto me ocurrió en el año 2020, específicamente en el mes de octubre. Yo me encontraba realizando mi rondín como de rutina y recuerdo perfectamente que fue en un día lunes. Ese día habíamos tenido muy pocas visitas en el panteón, por lo que había poco trabajo. Yo me encontraba dando vueltas por el panteón, esperando que algún familiar me pidiera de mis servicios de limpieza de alguna tumba. Y fue en ese preciso momento cuando se me acercó una señora que yo la verdad es que nunca vi de dónde salió. La señora me habló y me pidió que por favor le ayudara a realizar la limpieza de una de las tumbas que se encontraban al fondo del panteón. Y pues por supuesto que yo le dije que sí. Hasta ese momento no se me había hecho nada raro, no había nada extraño, ya que en aquellos días las personas suelen quedarse hasta muy tarde visitando a sus familiares que ya no están aquí. Eran entre 6:30 y 7 de la tarde, entonces no se me había hecho algo raro hasta ese momento. Y así lo hice. Me dirigí hasta el final del panteón a realizar la limpieza de esa tumba, que la verdad es que sí se encontraba bastante descuidada. Y algo que tengo que decir es que yo soy una persona que se esmera mucho en la limpieza de las tumbas, en cortar la hierba y en cuidar cada detalle de la limpieza, pues para mí es un acto de mucho respeto para las personas que ya no se encuentran aquí con nosotros. Y cuando terminé de realizar la limpieza de aquella tumba y fui a buscar a la señora para cobrar por mi trabajo, la sorpresa que me llevé es que aquella señora ya no estaba. Pero hasta ese momento yo no lo vi como algo raro. Al contrario, te podría decir que hasta me molesté un poco, porque no había cobrado por mi trabajo. Pero total, ya que podía hacer, así que lo dejé pasar, ya no podía hacer nada. Y siguieron pasando los días, hasta que en una ocasión me pidieron mi servicio nuevamente para limpiar otra de las tumbas, que curiosamente se encontraba muy cerca de la tumba que había limpiado hace un par de días atrás. Yo me encontraba trabajando de manera normal cuando de repente se me acercó una señorita, una chica bastante joven que me vio y me dijo: oiga señor, ya vi que usted realizó la limpieza de la tumba de mi madre y la verdad es que estoy muy agradecida con usted. De verdad, muchas gracias. No tengo mucho dinero, pero mire, tenga, le pago por la limpieza de la tumba de mi madre. Y también le doy una propina extra por la atención que tuvo hacia la tumba de mi madre. Yo en ese momento me quedé completamente callado y bastante sorprendido. La verdad es que no supe ni siquiera qué responder. No sabía a qué se refería. Y fue entonces cuando le pregunté: ¿qué tumba, señorita? ¿De qué me está usted hablando? Y pues ella me respondió: de esa tumba, de la última, de la que está al final del pasillo. Esa es la tumba de mi madre, y quiero ofrecerle esta propina como agradecimiento, ya que la verdad es que sí la dejó bastante bonita. Yo me quedé totalmente sorprendido de lo que esa chica me estaba diciendo, y yo solamente le dije: ah, sí, lo que pasa es que hace un par de días pasó por aquí una señora que me pidió que por favor le ayudara a limpiar esa tumba que estaba bastante descuidada. Y cuando le terminé de decir esto, la expresión de la chica cambió por completo.
se puso totalmente pálida. Hasta el color de los labios se le fue. Y solamente me dijo: ¿de qué me está hablando usted, señor? Y pues yo le comencé a describir la apariencia de la señora. Y fue en ese momento cuando la chica comenzó a llorar de una manera totalmente incontrolable. La verdad es que yo la vi bastante mal, por lo que me ofrecí a buscar un poco de agua para poder ayudarla y consolarla, porque esa chica de verdad estaba bastante mal. Y cuando por fin se calmó, solamente me dijo que le había descrito a su madre, pero que ella tenía más de un año que había perdido la vida. Me comenzó a decir que ella buscaba la manera de venir más seguido para poder cuidar la tumba de su mamá, ya que en vida ella era una mujer que le gustaba mucho que las cosas estuvieran ordenadas y limpias. Y fue ahí cuando entendí que la señora me había pedido la limpieza de su propia tumba, ya que no le gustaban las condiciones en las que se encontraba. Y es que definitivamente en la noche de Halloween, las puertas que separan nuestro mundo a las del otro lado se abren. Y esto es algo que vivió Yvette, quien demuestra que no hay terror más fuerte que cuando algo que cruza esa puerta viene por alguien que tú amas. La experiencia que te voy a platicar es algo que me ha marcado de por vida. Y aunque ya han pasado más de 10 años, la verdad es que es algo que me sigue costando muchísimo trabajo platicarlo. Mi familia y yo vivíamos en Toluca, pero por alguna extraña circunstancia me tuve que mudar a casa de mi madre allá en Ciudad de México. No me gustó para nada la idea de tener que dejar solas a mis dos hijas, pero dadas las circunstancias, así lo tuve que hacer. Y parecía que hasta este momento todo iba relativamente bien, hasta que en una ocasión, una noche, cambió mi vida por completo. Y fue en una madrugada para amanecer al día jueves. Lo recuerdo perfectamente porque me desperté ya que tenía muchísimo calor. De hecho, hasta el padre de mis hijas también estaba totalmente descubierto sin las cobijas. Yo tengo una manera de dormir en la que suele estar volteada mirando hacia la pared. Y fue en ese momento cuando de repente comencé a sentir cómo lentamente me comenzaron a voltear de una manera que quedé boca arriba. Y fue en ese momento cuando comencé a ver cómo salía una especie de humo negro, muy espeso, de la pared. De verdad, no lo podía creer. Cuando comencé a ver eso, yo inmediatamente me enderecé para tratar de despertar al padre de mis hijas. Lo estuve moviendo para tratar de despertarlo, pero él estaba completamente dormido. Estaba tan dormido que incluso estaba hasta roncando. Eso me sorprendió muchísimo, ya que normalmente él se despertaba con casi cualquier cosa, pero no fue así. En esa ocasión sentí como algo, una fuerza, me empujó nuevamente hacia la cama y comencé a ver aquel humo negro que iba saliendo de la pared y se fue posando justamente encima de mí. Se comenzó a formar de poco a poco una especie de esqueleto. Recuerdo perfectamente que tenía los huesos bastante negros, muy brillantes, y ese esqueleto se formó de tal manera que su cabeza quedó completamente
frente a la mía. Es que de verdad yo no lo podía creer. Estaba completamente aterrada, ya que ni siquiera me podía mover, no podía hablar, no podía gritar, no podía hacer absolutamente nada. Y ese esqueleto comenzó a mecer su cabeza frente a la mía, de un lado a otro, de una manera bastante extraña. Y al mismo tiempo comencé a sentir como una especie de brisa muy fresca y una sensación que me dio una tranquilidad bastante agradable. Pero su cabeza se comenzó a mover de una manera bastante rápida, y algo que me llamaba muchísimo la atención es que la cuenca de sus ojos tenía un color negro bastante intenso, un negro más oscuro que la misma noche. Las cuencas de sus ojos parecían no tener fondo. Yo de verdad es que no lo podía creer, porque era como si esa cosa tratara de decirme algo, tratara de decirme algún mensaje, pero que yo no lograba entender. Y cuando por fin me pude mover y pude hablar, lo único que hice fue preguntarle: ¿por qué vienes tú? ¿Por qué te me estás presentando tú y no Dios? Inmediatamente cuando dije eso, esa bruma negra se volvió a meter en la pared. Para ese momento yo me quedé completamente aterrada. Estaba muy asustada, llorando, y pensé que tal vez había sido un mal sueño y que todo iba a acabar ahí, pero estaba completamente equivocada, ya que llegó la mañana del día sábado y el papá de mis hijas y yo estábamos lavando el patio, cuando de repente los dos vimos pasar una figura blanca y brumosa que pasó por la puerta que daba hacia la calle. Cuando vi eso, de verdad es que no lo podía creer, ya que del lado de donde salió esa cosa es una pared, ya que mi mamá vive en una calle completamente cerrada y su casa está pegada justamente del lado de esa pared. No hay manera de que alguien pudiera salir de ahí. Cuando yo vi eso, me quedé completamente impresionada. Solamente volteé a ver a mi pareja y le dije: ¿acabas de ver lo mismo que yo? Y él apenas si podía hablar y me dijo: sí, yo también lo vi. Tiramos las escobas y fuimos corriendo a abrir la puerta de la calle, pero pues es que efectivamente ahí no había nada. Y fue en ese preciso momento cuando comenzó a sonar mi celular, y era una de mis hijas que me había avisado que iba a salir con uno de sus amigos. Pues inmediatamente comencé a tener una sensación de escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, ya que mi otra hija se había quedado sola en la casa. Tomé mi celular y le marqué para saber cómo estaba, y no contestaba ni el celular ni el teléfono de la casa. Inmediatamente buscamos la manera de ir hacia Toluca, ya que en ese momento no teníamos un vehículo para poder trasladarnos, así que nos tuvimos que ir en el transporte público. Y cuando llegamos a la casa, la puerta ni siquiera se podía abrir. Había algo que la estaba atorando del otro lado. Y como pudimos, la tuvimos que empujar para poder entrar. Fue en ese momento cuando lo que vi me dejó completamente aterrada, ya que al abrir la puerta, ahí estaba el cuerpo de mi hija sin vida. En la necropsia nos dijeron que ella había resbalado y se había golpeado la cabeza. Ese golpe le había quitado la vida. Ahí fue cuando entendí que aquella calavera que se me había presentado
no era un sueño y me estaban avisando que aquella cosa venía por mi hija. Como es el caso de Ivette, hay quienes han visto de cerca cómo la muerte se lleva a alguien que tú amas, pero hay otros casos de personas que trabajan todos los días con ella y saben que en algunas ocasiones los muertos vuelven. Me llamo Elizabeth y yo trabajé muchos años como médico forense. Y créeme cuando te digo que no es un trabajo para cualquiera. Hay que tener nervios de acero para realizar esa función. Te voy a platicar algo que es lo más fuerte que me ha pasado. Y fue en el mes de octubre del 2014. Ya llevaba un par de años trabajando después de haber terminado la universidad. Y todos mis compañeros me comentaban experiencias paranormales que les había ocurrido ahí en la morgue. Yo la verdad es que me mantenía bastante escéptica, pero fue entonces cuando en una ocasión me tocó trabajar el cuerpo de una chica bastante joven, de aproximadamente unos 18 años. La chava ya tenía varios días desaparecida, hasta que por fin la encontraron, pero en unas condiciones que la verdad prefiero ni siquiera mencionar. Y al momento de comenzar a trabajar con el cuerpo de aquella chica, yo tuve que platicar con su cuerpo para que me permitiera trabajar con ella. Y el hecho es que me costó demasiado trabajo realizar el arreglo estético de aquella chica, porque las condiciones en las que venía no me permitían trabajar, hacer mucho para que aquella chica se viera bien. Pero así lo hice. Comencé a trabajar en el cuerpo de esa mujer y lo entregué satisfactoriamente a sus familiares. Me acuerdo perfectamente que terminé muy cansada en esa ocasión y cuando terminé me fui a casa en un taxi para poder descansar. Y esto que te voy a platicar es algo que me ocurrió y que nunca, de verdad nunca lo voy a olvidar, porque cuando me bajé del taxi, en la banqueta, me llamó muchísimo la atención a una chica que se me acercó. Era una chica muy hermosa que se me quedó viendo y se me acercó. Y lo que me sacó de onda fue que esa chava me habló por mi nombre. Hasta ese momento no me dio miedo, pero sí me quedé bastante sorprendida, porque ¿cómo es que ella sabía de mi nombre si yo ni siquiera la conocía? Y lo que me sorprendió demasiado es que se me acercó y solamente me dijo, muchas gracias, mi familia y yo te lo agradecemos bastante. La chava tomó mi mano y me dio algo que parecía ser un rosario. Y cuando me tomó de la mano, simplemente me sonrió y continuó caminando por la banqueta hasta que se desapareció completamente de mi vista. Yo comencé a buscarla para ver dónde se había ido, pero no vi absolutamente a nadie. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que comencé a percibir un rico aroma a perfume, un perfume de rosas frescas que olía bastante bien y que me daba muchísima tranquilidad. Y fue en ese momento cuando caí en cuenta que aquella chica de la morgue había venido a visitarme y a darme las gracias por arreglar su cuerpo de la mejor forma para que sus familiares le pudieran dar el último adiós. Y así,
es como llegamos al final de este capítulo. Quiero agradecerte a ti por acompañarme en este viaje a través del terror. Si el video te gustó, no olvides apoyarme con un me gusta. Y si has tenido alguna experiencia paranormal, puedes compartirla en los comentarios o enviarme tu historia para que pueda ser publicada con el resto de la comunidad. Mi nombre es Jair Martiñón. Nos veremos próximamente.